Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a arrancar con la tercera unidad, probabilidad estadística en hidrología, una unidad larga, probablemente sean más de una clase, pero bueno, es una unidad muy, muy importante, ya como venimos diciendo y viendo en las clases anteriores, representar físicamente los problemas, o representar, digamos, matemáticamente la física de los problemas hidrológicos es realmente complejo. Entonces, la hidrología se basa mucho en la probabilidad estadística para definir o para predecir este, los fenómenos que se puedan dar, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los tipos de datos que usamos en, en hidrología? Bueno, los datos históricos de eventos naturales, sí, los datos históricos son datos que se han registrado cronológicamente, es decir, se vienen registrando diariamente, mensualmente, cada hora, lo que fuera, digamos, pero en forma discreta y continua. Es decir, son series que tienen una serie cantidad de años y que se encuentran completas. Otro tipo de datos son los levantamientos de datos hidrológicos en áreas, es decir, eh, por ejemplo, datos de profundidad, de calidad de agua subterránea, infiltración o lo que sea. Son datos de campo que se toman esporádicamente y no necesariamente en forma secuencial, ¿sí? Las medidas en laboratorio, ¿sí? Como conductividad hidráulica, calidad de agua, etcétera, pero son medidas que se toman y son datos que se obtienen a partir del laboratorio. Y si no, lo que se conoce como registros simultáneos. Nosotros habitualmente los registros simultáneos que podemos llegar a medir o que son de mayor interés para la hidrología son los registros lluvia-caudales, es decir, nosotros registramos la lluvia que se está produciendo en una cuenca al mismo tiempo que los caudales que se están generando en el río. Entonces, de esa forma podemos vincular la lluvia con el caudal. Entonces, son datos que no son fáciles de conseguir ni son fáciles de medir tampoco, ¿sí? Bueno, la calidad, la homogeneidad y la consistencia de los datos es muy importante. En hidrología los datos deben ser independientes y homogéneos. Independiente, ¿qué quiere decir? Bueno, que una serie de datos no puede estar afectada por el periodo anterior, o sea, un periodo no puede estar afectado por el periodo anterior. Entonces eso nos lleva a nosotros muchas veces, por ejemplo, a definir lo que se conoce como año hidrológico. Es decir, yo voy a tomar una serie de un año de datos o voy a separar la serie en periodos anuales. Bueno, cuando empieza y cuando termina el año en hidrología no necesariamente debe coincidir con la fecha o con el calendario. ¿Por qué? Supongamos que yo lo que quiero son registrar datos de valores máximos de precipitaciones. Bueno, sabemos que en Argentina los valores máximos de precipitaciones se dan en verano, en el periodo de diciembre a febrero, marzo, o noviembre, febrero. Si yo tomase el año hidrológico como año calendario, yo cortaría mi serie el 1 de enero o el 31 de diciembre. Es decir, que yo probablemente podría tener, por ejemplo, una precipitación de 200 milímetros en un día en diciembre y otra de 210 milímetros en un día en enero, y pasarían a formar dos eventos de máxima en 2 años distintos, cosa que no es así porque no son independientes, los dos se encuentran dentro del mismo periodo de lluvias. Entonces lo que se hace en hidrología es definir el año hidrológico, si estoy buscando eventos de máxima de precipitaciones, de julio a julio, para poder aislar o que sean independientes los periodos lluviosos, ¿sí? Que el periodo lluvioso de un año no sea afectado por el del año anterior. Esa es un poco la idea. Y homogéneos, bueno, deben ser datos consistentes, ¿no? Deben tener tendencias, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, bueno, las variables aleatorias, esto recordó un poquito la parte estadística, vamos a ir un poco rápido en esta parte. Yo voy a tratar de tenerme más bien en lo que no está en los libros, no en lo que está, que todo esto está. Las variables aleatorias, digamos, son aquellas variables que tienen una distribución probabilística, ¿sí? Una distribución de densidad de probabilidades. Este, las series de tiempo se definen en hidrología como la magnitud de un evento observado en forma discreta, ¿sí? O intervalos de tiempo.
Es decir, las variables, digamos, son promediadas en ese intervalo de tiempo o bien son registradas en forma continua en ese intervalo de tiempo, ¿sí? Y después la serie de datos tenemos básicamente dos, las series de duración completa o las series de duración parcial. La serie de duración completa se registran todos los registros de la muestra. En los de duración parcial, los valores seleccionados son mayores o menores a uno determinado, ¿sí? Es decir, se toman, por ejemplo, en una serie de precipitaciones, bueno, una serie de duración parcial puede ser aquella serie compuesta por todos los valores cuyas precipitaciones son mayores a 20 milímetros, ¿sí? Entonces son series de datos de duración parcial y que tienen utilidad en ciertos casos. Bueno, parámetro estadístico, ustedes ya conocen a varios de estos, los repasaremos aquí, pero digamos, es cómo caracterizamos estadísticamente una muestra o una población. El más conocido de ellos es el promedio aritmético, la media aritmética, ¿sí? Promedio aritmético es un promedio ponderado, digamos, con factores de ponderación 1. La mediana, que es aquel valor cuya probabilidad de ocurrencia es del 50%, la moda, que es el valor con mayor frecuencia de la serie, y bueno, si tenemos muestras de distintos tamaños, lo que debemos hacer, para que sean comparables, digamos, es tomar medias con promedios ponderados, ¿sí? Se ponderan en función del tamaño de la muestra. Bueno, pero esto, si la distribución de probabilidades es igual, ¿sí? Es simétrica, digamos, respecto de la media, bueno, estos tres valores son lo mismo, ¿no? La moda y la mediana tienen el 50% de probabilidad de ocurrencia, y al ser simétrica, digamos, ese valor, el eje es la propia media. Medidas de dispersión, esto habla un poco de cómo se distribuye la probabilidad alrededor de esa media, ¿no? Bueno, uno es la desviación media, que viene dado por este valor, ¿sí? El valor absoluto entre el valor de la variable menos, o sea, la sumatoria entre el valor de la variable y la media dividido el número de eventos o de datos. La desviación estándar, ¿sí? Aquí está un poquito lo que se ve, digamos, cuando la desviación es chica, todos los valores se concentran cerca de la media. Ya cuando la desviación es muy grande, bueno, la curva se aplana un poco y los valores se entran a alejar, digamos, respecto de la media. La varianza, ¿sí? Es un poco también lo que la media, de hecho, es la media al cuadrado, digamos, la desviación estándar al cuadrado, tiene un significado muy similar a la desviación estándar, un poco más suave por estar elevado al cuadrado, ¿sí? La covarianza, bueno, esto tiene que ver respecto de un sesgo, ¿sí? No necesariamente tiene que estar centrado, digamos, no necesariamente la media tiene que ser el valor de mayor frecuencia o de mayor probabilidad de ocurrencia, entonces pueden empezar a aparecer sesgos de estas campanas. Coeficiente de simetría, coeficiente de variación, la covariancia, bueno, son todos parámetros que de alguna u otra forma tratan de estimar esto que les digo. Bueno, todos estos valores son importantes en hidrología porque de alguna forma u otra nos caracterizan desde el punto de vista estadístico la muestra. Bueno, a ver, voy a seguir en el siguiente video. Bueno, el análisis de la frecuencia en hidrología es muy importante. Es muy importante. Como yo les decía, es difícil. Yo puedo tener un modelo meteorológico excelente y poder decir que de aquí a 3 días pueden caer, no sé, 8 milímetros el día lunes. Así todo, hay una probabilidad importante de que eso no sea cierto. Pero imagínense que yo estoy tratando de pronosticar algo a 3 días, ¿no? Imagínense si yo quisiera pronosticar algo a 2 años. Sería imposible, no prácticamente, es imposible. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es no el pronóstico ese, sino que asociar, digamos, el evento a una probabilidad de ocurrencia, ¿sí?
Entonces, yo tengo un determinado evento de lluvia, por ejemplo, de precipitación, y yo puedo decir, si tengo el análisis lo suficientemente completo, yo puedo decir que, por ejemplo, un evento de intensidad de lluvia de 90 milímetros hora va a suceder cada tanto tiempo, cada 50 años, cada 90 años, y en base a eso yo puedo asociar, digamos, ese valor a un riesgo que estoy dispuesto a tomar, ¿sí? Esa es un poco la idea, pero para eso yo tengo que hacer un análisis de frecuencia. Entonces, es muy importante poder hacer los análisis a partir de los valores estadísticos y de los análisis de funciones de densidad de probabilidades, y aparte poder tener los datos. Digamos, si yo no tengo registros de datos, es imposible poder hacer análisis de frecuencias. Bueno, tenemos la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta. Digamos, en una serie de datos, yo tengo, por ejemplo, estos son los datos que yo he medido, sea lo que sea. Bueno, los datos que se repiten son el 20, el 21, el 25, el 15 y el 17. El 20 se repite 4 veces, el 21 4 veces, el 25 2. Y bueno, esto que estamos viendo aquí es la frecuencia absoluta. Básicamente con qué frecuencia aparece en la serie. Esto que está aquí es la frecuencia relativa. La suma debe dar 1, es decir, es cada uno de estos valores dividido el número total de la muestra. Y la frecuencia acumulada no es ni más ni menos que sumar las relativas acumuladas, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense, yo podría decir de alguna forma que si esto fuesen, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 precipitaciones medias anuales. Bueno, uno podría decir que existe una probabilidad del 30% de que la precipitación de 20 milímetros al año se vuelva a ocurrir. ¿Se entiende? No sé cuándo, pero yo sí sé que al año siguiente existe un 30% de probabilidad de que se dé. Un poco por ahí viene la mano en esto del análisis de frecuencia en la hidrología. Y de aquí un poco la palabra esta de periodo de retorno o del parámetro sí, el periodo de retorno. ¿Cuál es el objetivo de la hidrología y del análisis de frecuencia? Bueno, es determinar el periodo de retorno de un evento, es decir, cuándo va a volver a repetirse, ¿sí? O cada cuánto se repite ese evento. Bueno, si uno tuviese una serie de datos muy largos, por ejemplo, yo tengo valores de precipitaciones diarios medidos de los últimos 90 años, bueno, yo podría hacer un análisis complejo del periodo de retorno y estimar, digamos, en forma precisa cuál es el valor. Hay fórmulas experimentales, fórmulas teóricas, perdón. Experimentalmente, digamos, uno puede asociarlo si uno tiene una serie importante de datos. Fórmulas prácticas que se usan en la hidrología son estas tres. Básicamente esta es la más utilizada, la fórmula Weibull. A partir de esta fórmula Weibull y el ordenamiento de los datos hidrológicos, es posible asignarle a cada valor un periodo de recurrencia, ¿sí? Fíjense, creo que en la página siguiente vamos a ver un ejemplo. Pero bueno, la inversa de la probabilidad, o dicho de otra forma, el periodo de retorno es igual a la inversa de la probabilidad, ¿sí? Es decir, que yo tengo un evento con una determinada probabilidad de ocurrencia, su inversa, es decir, la probabilidad de la menos 1 o 1 sobre la probabilidad, me da como resultado el periodo de retorno, ¿sí? O de alguna forma la frecuencia con la que se va a repetir ese evento. Uno podría decir que el periodo de retorno es el periodo de tiempo con el cual se repite un evento en promedio, ¿sí? Es decir, si el periodo de retorno de una precipitación es de 10 años, uno puede decir que se repite cada 10 años. Eso no es ley. Lo que yo sí puedo decir es que en los próximos 500 años, con seguridad, en promedio se va a repetir cada 10 años. No quiere decir que no ocurran dos eventos seguidos y después durante 20 años no se dé ninguno de esos eventos nuevamente, y después se dé un evento, después por 30 nada, y después en 3 eventos juntos. ¿Se entiende? Yo puedo decir que a lo largo del tiempo, en promedio, va a suceder eso. Tampoco lo que puedo definir con certeza es la fecha en que va a iniciar eso. Cuándo se va a dar ese evento. Puede ser mañana, hoy a la tarde o durante 50 años. Pero bueno, conceptualmente la definición de periodo de retorno es esa.
¿Y a qué viene un poco todo esto? Bueno, nosotros cuando diseñamos hidrológicamente una obra, o sea, cuando nosotros vamos a diseñar una obra y debemos estimar una variable hidrológica, nosotros debemos asociar esa variable a un riesgo o debemos asumir un riesgo de falla de la obra. Es decir, yo puedo decir que esta alcantarilla funciona muy bien para una precipitación de 70 milímetros por hora. Si caen 80, el agua va a pasar por encima de la alcantarilla. Y es un riesgo que yo estaré dispuesto a asumir en función de cuáles son las consecuencias de la falla de esa obra, ¿sí? Si es una alcantarilla que está en un camino secundario de tierra, y bueno, el periodo de retorno será de 2 o 3 años, entonces cada 2 o 3 años, en promedio, yo sé que esa obra va a fallar y no va a pasar nada, simplemente va a pasar agua por encima de un camino de tierra. Si la obra que yo estoy estudiando es el dique San Roque, bueno, claramente yo no quiero que esa obra falle cada 5, cada 6 años, ni cada 10 tampoco, ni cada 50, porque cada vez que falle esa obra, o cuando falle esa obra, básicamente lo que va a suceder es inundar la mitad de la ciudad de Córdoba. Entonces, los recaudos que yo debo tomar son mucho mayores y por lo tanto el periodo de retorno para el diseño de esa obra será de 10.000 años. ¿Sí? Es decir, yo admito que esa obra falle una vez cada 10.000 años, lo cual no quiere decir que esa lluvia pueda darse mañana. Por supuesto que la probabilidad de ocurrencia de que se dé mañana es muy baja, pero puede darse mañana. ¿Sí? Entonces, si esto que está aquí es la probabilidad de ocurrencia, 1 menos la probabilidad de ocurrencia da la probabilidad de no ocurrencia. ¿Sí? Y si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que un evento igual o mayor a uno dado, ¿sí? Es decir, que se exceda el valor que yo he tomado como límite para un determinado periodo de retorno, ocurra en cierta cantidad de años, que es un poco lo que yo le decía. Es decir, yo quiero saber esta lluvia de 20 años de recurrencia, qué probabilidad hay que se dé en el primer año de la obra. Bueno, esto es un poco lo que yo les decía. Supongamos que yo tengo un registro de caudales, ¿sí? En el año 87, o en el periodo 87-88, el caudal fue de 402 metros cúbicos por segundo. Estos son datos de aforo de un río, cualquiera. Los ordeno de mayor a menor. Fíjense que la columna que ordena esta tabla es esta, ¿sí? La de caudales, no de la fecha, cronológicamente no están ordenados. Le asigno un valor m, es decir, un número de al evento. Y lo que hago aquí es aplicar la fórmula de Weibull, por ejemplo. Recuerden que la fórmula de Weibull era esta que está aquí, ¿sí? M sobre n más 1, siendo m el número que le ha asignado el evento, n el número total de la muestra, más 1. Si le aplicamos la fórmula de Weibull, lo que podemos obtener es, recuerden que esto da la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Si hacemos esto a la menos 1, nos queda esto a la menos 1, queda n más 1 sobre m, que n más 1 sobre m, que es la inversa de la probabilidad de ocurrencia, que es el periodo de retorno. Entonces, finalmente lo que obtenemos aquí son los periodos de retorno, ¿sí? Entonces, podemos decir que este caudal va a darse en promedio cada 21 años, ¿sí? Mientras más larga es la serie, más lejos en el tiempo nos podemos ir o podemos obtener periodos de retorno mayores, ¿sí? Bueno, y esto es un poco lo que hablamos también de la probabilidad de ocurrencia en un determinado tiempo. Ahí lo seguimos en el video que viene. Por ejemplo, ¿cuál será el riesgo de falla de una presa calculada para un periodo de retorno de 1000 años en una vida útil de 100? Es decir, esta presa se estima que va a perdurar durante 100 años, a partir de allí carece o se saca de servicio, ¿sí? Entonces, bueno, como la vida útil es 100 años, uno adopta un periodo mayor de 1000 años para su diseño. Yo quiero saber qué probabilidad tengo de que el evento que el evento de 1000 años de recurrencia se dé en los primeros 100 años de vida, ¿sí? Bueno, para eso calculo la probabilidad de no ocurrencia, y finalmente aplico la formulita esta y me dice que tengo una probabilidad del 9,5%. Esto es un dato que yo deberé evaluar y saber si estoy o no dispuesto a asumir ese riesgo, ¿sí? Muchas veces son decisiones que tomamos nosotros, muchas otras veces eso está definido por ley, ¿sí? Bueno, esto que está aquí al lado es un ejemplo similar. Después ven ustedes. Bueno, esto que está aquí, digamos, es una tabla que en función de el riesgo
de ocurrencia de un evento, o de que se supere un evento dentro de la vida útil de años, nos da la probabilidad, digamos, ¿sí? Es un poco la gráfica. Esta es una tabla que representa básicamente esto que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Nos da los valores de J para un periodo de retorno y un N cualquiera. Básicamente, en vez de hacer la formulita, lo que podemos hacer es entrar a esta tablita. Bueno, las series parciales, digamos, es un poco lo que habíamos visto la otra vez, digamos. Uno puede, la otra vez no, lo que habíamos visto al comienzo de la clase. Digamos, uno si está tomando, por ejemplo, valores máximos de precipitaciones, lo que hace es tomar el valor de la máxima anual, ¿sí? El día de mayor precipitación es aquel valor que corresponde al máximo valor de precipitación anual. En algunas situaciones puede darse en donde un año tiene dos valores muy altos fuera de lo normal, entonces quizás valga la pena considerar los dos valores y no descartar uno de ellos, ya que el otro puede ser más alto que el resto de la serie. Entonces, bueno, en ese caso se consideran series parciales y por supuesto los valores de n, o sea, cuando calculamos el periodo de retorno, los valores de m, digamos, no van a coincidir con los de n, ya que tengo más valores muestrales que años, ¿sí? Entonces, bueno, los periodos de retorno sufren una pequeña distorsión, y aquí en esta tablita lo que se muestra es más o menos la asociación, digamos, entre una serie anual y una serie parcial, cuando he tomado más de un valor por año. Claro, para periodos de retornos cortos las diferencias son muy grandes, para periodos de retornos grandes las diferencias prácticamente son las mismas. Es decir, si la serie anual, el periodo de retorno es de 2,5 años, se corresponde con el de 2 años de una serie parcial. Pero bueno, cuando tengo series anuales, eso ya prácticamente se diluye y los valores son prácticamente iguales. Bueno, la distribución de probabilidad en la hidrología. Esto es muy importante para nosotros porque nos permite saber cómo se distribuye, digamos, la probabilidad de ocurrencia de los eventos, ¿sí? Hay distribuciones más flexibles, hay distribuciones más confiables. Por supuesto que a medida que yo busco una función que se ajuste mejor a la probabilidad, a la distribución real de mi variable, obtengo funciones cada vez más complejas. Bueno, la idea es tener un compromiso entre la flexibilidad y la confiabilidad, digamos. A medida que yo tengo funciones de distribución menos flexibles, ¿sí?, aumenta el número de parámetros y se hace más confiable. Y viceversa, yo tengo funciones muy flexibles, disminuyen los números de parámetros y disminuyen la confiabilidad, ¿sí? Entonces, bueno, lo que tenemos que tratar de lograr es una función de compromiso, ¿sí?, una solución de compromiso que sea algo matemáticamente manejable y que entregue resultados lo más confiables posibles, sobre todo en el rango que nosotros deseamos estudiar. Bueno, hay distribuciones de variables discretas, distribuciones de variables continuas. Las variables hidrológicas son por definición continuas, por más que la precipitación es una variable continua, por más que durante gran periodo del año o durante la mayoría del año ese valor sea nulo, o sea cero, ¿sí? Distinto es los eventos de precipitación. Esas son variables discretas, pero la precipitación en sí como variable es una variable continua, al igual que el caudal, por más que durante un gran periodo del año el caudal sea un único valor. Estas son las distribuciones más usuales para valores discretos, ¿sí? Véanlas ustedes tranquilos después, hay algunos ejemplos al respecto. Distribución de Poisson, binomial negativa, la binomial. Y luego tenemos la distribución de variables continuas, ¿sí? Estas son funciones continuas, ¿sí? Estas funciones pueden ser más o menos complejas, en general son relativamente complejas. Por eso, si ustedes recuerdan de probabilidad estadística o estadística, no me acuerdo cómo se llama la materia,
muchas de estas funciones se resuelven a partir de tablas, ¿sí? No tienen o no se han podido resolver las integrales que hay aquí adentro, o no tienen solución analítica, por lo tanto tienen soluciones numéricas, y nosotros debemos acudir a esas tablas para poder obtener los valores de frecuencia o de probabilidad. Bueno, como les decía, la variable hidrológica es una variable continua. Nosotros muchas veces o las tratamos como tal o las discretizamos en intervalos de clase, ¿sí? Hacemos, por ejemplo, los hidrogramas, o distribuimos la precipitación en periodos de 5 minutos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, con valores extremos, con serie de valores extremos, ya sea mínimos o máximos, no se crean ustedes que la hidrología tiene que ver siempre con los valores máximos, ¿sí? Muchas veces nos interesan los mínimos, sobre todo para predecir los comportamientos o poder diseñar obras, digamos, para periodos de mínima. Por ahí a nosotros en la hidrología no tanto en las precipitaciones, pero sí en los caudales, digamos. Nosotros nos interesa cuáles van a ser los niveles de un río cuando los caudales sean mínimos, para que las obras no queden, por ejemplo, una obra de toma de agua de una localidad no quede colgada, ¿no? Bueno, las distribuciones más usuales son probabilidades tipo Gumbel, tipo Cauchy, tipo Weibull. Son las que mejor representan los valores extremos. Distribución log normal también, ya vamos a hablar un poco al respecto de esa distribución en particular. Bueno, hay un concepto muy interesante que introduce Chow en su libro, que permite, digamos, simplificar un poco la cosa, digamos. Él dice que en el evento o en el cálculo de probabilidades de eventos de máxima, la variable X, cualquiera sea un caudal o una precipitación, puede representarse como el promedio, ¿sí? Cualquier variable de esta X que está aquí en abscisa, cualquier variable de aquí, puede ser representada como la media, ¿sí? Como el valor medio, más un porcentaje del desvío, ¿sí? Es decir, esta variable de aquí puede ser representada como la variable media más o menos un porcentaje del desvío, lo cual suena muy razonable, y con esto uno resuelve mucho. Ese porcentaje Chow lo define como factor de frecuencia, ¿sí? Y bueno, el factor de frecuencia está tabulado para cada una de las distribuciones, ¿no? Si tenemos una distribución normal, bueno, está la tabla del factor de frecuencia para la distribución normal. Entonces, si yo quiero conocer cuál es el evento para una determinada probabilidad, bueno, busco el factor de frecuencia para esa probabilidad, calculo la media y el desvío de la serie de datos y obtengo el valor, ¿sí? Y no tengo que resolver por ahí una integral o resolver una función de densidad de probabilidades sumamente compleja, ¿sí? Bueno, la distribución normal, la distribución gaussiana, es una de las más sencillas de todas, y así todas, fíjense que es compleja. Miren lo que es la integral esta, ¿no? No es fácil de resolver. De hecho, creo que no tiene solución analítica, por lo cual también cuando buscamos las distribuciones normales tenemos que recurrir a tablas. Entonces, bueno, lo que podemos hacer, y te lo pongo como ejemplo, el resto las voy pasando, es, recuerden que la distribución normal, digamos, había que calcular un parámetro z, ¿sí? Disculpen, se me cortó el video. Lo que les decía es que recuerden ustedes que para obtener la probabilidad de ocurrencia de un evento había que calcular un parámetro z, ¿sí? Con ese parámetro z uno ingresaba a las tablas, daba el valor entero y aquí estaban los decimales, ¿sí? Por ejemplo, aquí el valor de z dice la probabilidad de tener menos de 45 milímetros en enero de cualquier año, siendo la media y el desvío de la serie. Bueno, uno calcula el valor de z, que es 0,57. Entonces nos íbamos acá al 0,5 y acá al 0,07 y teníamos 0,7157. 0,7157, que es el valor de gamma, el valor de probabilidad. Bueno, la probabilidad es del 71,57%, ¿sí? Pero bueno, tenemos que acudir a estas tablas.
Algo similar si para la distribución log normal, por ejemplo, aquí es una distribución también normalizada, pero en términos de los logaritmos. Aquí la variable no es x, sino el logaritmo natural de x, ¿sí? Es decir, la variable x por sí no tiene una distribución simétrica, pero su logaritmo sí. Fíjense lo que es la función, es bastante compleja, incómoda. Pero entonces yo aquí puedo usar tranquilamente el concepto de factor de frecuencia, ¿sí? Fíjense, yo aquí lo hice de esta forma, pero uno podría calcular el desvío estándar en Excel a partir de una pequeña formulita nada más. Estas columnas que están aquí no son ni más ni menos que el numerador del radicando para calcular el desvío. Esta es la serie de datos en donde para cada periodo de año tengo un valor medido. N vale 20, la cantidad de años, la media de 35,5, el desvío de 8,28. Bueno, el factor de frecuencia está en función de la covarianza y de este valor, de este parámetro G, digamos, para el caso de la distribución log normal, digamos. Cada distribución tiene su propio parámetro o factor de frecuencia. Entonces, en base a estos dos valores, podemos obtener el factor de frecuencia. Y con el factor de frecuencia lo único que tenemos que hacer es decir que bueno, el caudal es igual al caudal medio más el factor de frecuencia por sigma. Y obtenemos el 59. Y con todo esto nos estamos ahorrando resolver, digamos, esta ecuación que hay aquí, ¿no? Que es bastante más compleja que poder hacer esto. Bueno, log Pearson 13 es otra distribución muy utilizada para los valores extremos. Fíjense lo que es la ecuación, cada vez más compleja la cosa. Esto tiene P sub 0, beta y E, son tres parámetros. De nuevo, uno puede hacer lo mismo y hacer el análisis a partir del factor de frecuencia. Observen que aquí lo que obtengo como resultado no es el caudal para esa probabilidad de ocurrencia, sino el logaritmo del caudal, ¿sí? Entonces, bueno, lo que tengo que hacer es el antilogaritmo en base a esta serie de datos. Calculo nuevamente el desvío, el desvío estándar, el coeficiente de simetría, la media y la longitud de la serie, en este caso, para log Pearson 3, y se obtiene el factor de frecuencia. Y luego voy a la fórmula de Chow, propuesta por Chow, para obtener el caudal para una determinada probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Y con eso nos ahorramos resolver esta tremenda ecuación. Bueno, Gumbel es otra función, la función de distribución de probabilidad de Gumbel, otra función muy utilizada para valores extremos. Esta es la función de Gumbel, ¿sí? E elevado a la menos E elevado a la menos D por X menos mu, donde X es el valor a adoptar por la variable y mu y D son parámetros, ¿sí? Es decir, yo podría despejar a X de aquí y decir que el valor de la variable es igual a todo esto, pero previo a esto debo haber calibrado o ajustado los valores de D y de mu a una serie de datos, ¿sí? Mu viene dado como la media menos 0,450047 ds, siendo ese el desvío estándar, y 1 sobre D viene dado por 0,779696 del desvío estándar, ¿sí? Estos son parámetros propios de la distribución. Ahora, yo tengo una serie de datos, ¿sí? Calculo o ajusto la distribución de probabilidades a esa serie de datos. Luego lo que debo saber o tratar de estimar yo es saber si eso se ajustó bien o no. Bueno, para eso puedo utilizar un test de bondad de ajuste. Un test muy utilizado es el de Kolmogorov-Smirnov. Lo leen acá como se usa esto, es bastante sencillo. Pero bueno, básicamente lo que me da es un nivel de confianza del ajuste ese, y otro es el coeficiente de determinación, o el famoso R cuadrado, que es 1 menos esto que está aquí, la probabilidad acumulada de la variable x sub i menos la probabilidad sobre la sumatoria
al cuadrado, siendo este ahora el valor medio. Es decir, básicamente lo que esto estudia, digamos, si esta, digamos, fuese la recta de ajuste, lo que esto ve, perdón, lo que esto trata de ver es cuán lejos están los valores reales de ese ajuste, ¿sí? Cuanto más cercano a 1 ese valor de R cuadrado, quiere decir que más próximos se han puesto esos valores, y cuanto más lejano, quiere decir que los valores están un poco más alejados, ¿sí? Bueno, fíjense, esto es un ejemplito práctico. Se decide conocer la ley de distribución de probabilidades de las precipitaciones máximas diarias de una estación, de la que se disponen los siguientes datos. Bueno, acá está el año, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 79, y la precipitación en un día, digamos, 24 horas. Para el año 70 llovieron 18 milímetros, en el 71 35, es decir, aquí tenemos los datos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 2, 12, ¿sí? Acá están. Acá están los valores, están ordenados de menor a mayor, ¿sí? Bueno, aquí está la frecuencia relativa acumulada. Bueno, les decía, aquí está traté de poner una planita de Excel, pero bueno, me lleva a modificar mucho el área de grabación. Pero bueno, esta frecuencia relativa acumulada, lo que hay que hacer es calcular la frecuencia a partir de una ecuación teórica, por ejemplo, Weibull, ¿sí? Y lo que hacemos es sumar el anterior, vamos acumulando. El valor medio no es ni más ni menos que la media de los datos, el desvío estándar es el desvío estándar de los datos. El valor de mu se calcula con esta ecuación que está aquí, ¿sí? Este es el valor de mu, es la media menos 0,45, 0,047 del desvío estándar. El valor de d lo despejamos de aquí, o sea, quedaría 1 sobre 0,77996 del desvío estándar, igual a d. Después, este valor de i que tenemos aquí, yo le puse i, pero no es ni más ni menos que esto que está aquí arriba. Ustedes recuerden que la ecuación de Gumbel es menos d por x menos mu, uno de los exponentes. Bueno, lo que está aquí puesto es justamente este menos d, que este 0,053, por x menos mu, siendo x cada uno de estos valores. Y finalmente lo que está aquí en la función teórica, es decir, ya esto que está aquí expresado totalmente, ¿sí? O sea, e a la menos e elevado a la i, elevado a este valor que está aquí. Es una cuestión o sea, uno podría poner directamente esto y poner todos los parámetros, nada más. Bueno, después lo que se hace es aplicar el test de Smirnov o de Kolmogorov-Smirnov, y para un nivel de confiabilidad, ¿sí? Después cuando vean un poquito el método se van a dar cuenta, es muy sencillo. Yo le he puesto que quiero un nivel de confianza del 95%, me dice que estos valores son aceptables, ¿sí? Entonces finalmente yo lo que obtengo ahora es una ecuación o la función de densidad de probabilidad de Gumbel ajustada a mi serie de datos. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, ahí ahora pasamos a explicar cuál es la utilidad de tener una función de densidad de probabilidades ajustada a mi serie de datos. Ahí vamos. Bueno, es la tabla del test de Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? El test de bondad de ajuste. Acá están los niveles de significancia y demás. Bueno, y vamos a la utilidad práctica de esto. ¿Para qué me sirve a mí tener? Esta era la función que yo he ajustado. Es decir, yo tengo mi serie de datos que eran 12 años, ¿sí? De registro, y he ajustado cómo se distribuye la probabilidad de ocurrencias de eso. Entonces ahora lo que a mí me permite, de alguna forma, es poder extrapolar esto un poco, ¿sí? Si yo despejo la variable x aquí, en función de la probabilidad de ocurrencia, lo que yo tengo que hacer ahora es poner un valor de probabilidad de ocurrencia para tener ese valor para esa probabilidad, ¿sí? Si lo que teníamos antes eran precipitaciones, bueno, yo digo que para una determinada probabilidad de ocurrencia, mi valor de precipitación es este, según Gumbel, ¿sí? Entonces, como la probabilidad de ocurrencia está asociada al periodo de retorno, que es lo que nosotros utilizamos en hidrología, yo para cada uno de los periodos de retorno puedo calcular la probabilidad de ocurrencia. Y para cada una de estas probabilidades de ocurrencia,
Yo las introduzco aquí, ¿sí? Y lo que obtengo es el valor de la precipitación para esa recurrencia o para esa probabilidad de ocurrencia. Entonces, si a mí me preguntan, en base a la serie de datos que yo tengo, cuál es la precipitación para un periodo de retorno de 100 años, yo debo responder que es de 120 o de 118,12 milímetros en un día. ¿Se entiende? Es decir, poder ajustar una función de densidad de probabilidades a una serie de datos me permite extrapolar en el tiempo. Yo, en el mejor de los casos, volviendo a mi serie de datos, lo que puedo hacer aquí es tener, yo aquí tengo la frecuencia, yo hago 1 sobre esto, lo que voy a tener son los periodos de retorno de cada uno de estos valores. ¿Sí? Hago el análisis de Weibull que hicimos anteriormente. Pero en el mejor de los casos yo voy a obtener la precipitación para 12 años de periodo de retorno. No voy a poder avanzar más de eso con estos datos. Cuando yo ajusto la función de densidad de probabilidad de Gumbel o cualquier otra, log Pearson, lo que fuera, después el test de bondad de ajuste me dirá si elegí la función adecuada o no. Pero con cualquier función ajustada, a mí me permite extrapolarme en el tiempo, ¿sí? Y obtener información de este tipo. Ahora, ¿es válido esto? ¿Esto así como está planteado? No, yo no puedo estimar la precipitación, el caudal o la variable que sea para un periodo de recurrencia de 100 años cuando mi serie de datos tiene 10 datos, ¿sí? 10 valores, 12, 15. Se dice en hidrología que uno puede, cuanto mucho, duplicar en años la cantidad de valores de la serie. Si yo tengo 20 valores de la serie, 20 registros de precipitación, por ejemplo, yo en el mejor de los casos podré estimar la precipitación correspondiente a un periodo de retorno de 40 años. ¿Sí? Para poder estimar un periodo de retorno de 100 años, yo requeriría de al menos 50 años de lluvias medias, cosa que en Argentina es bastante complejo. Nosotros nos corremos un poquito más de eso y sí, habitualmente nos vemos obligados a hacer eso, ya que las normas o las leyes nos establecen los diseños de ciertas obras para recurrencias altas y lamentablemente no existen registros de precipitaciones tan largos en la Argentina, ¿sí? Por lo menos en la mayoría de los lugares, no digo en todos los lugares, pero en la mayoría de los lugares. Bueno, hasta aquí la parte estadística pura, digamos. Lo que vamos a ver ahora, o más bien en la siguiente clase, son los métodos que utilizamos para estimar las lluvias de diseño. Y bueno, eso está en función un poco de cuál es el dato que nosotros tenemos registrado.